Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta videoconferencia de cubos dinámicos con la cual nosotros pretendemos fortalecer todo el proceso de caracterización al interior de sus entidades. En estos momentos se encuentran conectadas algunas entidades territoriales y la mayoría de EPS que invitamos a esta videoconferencia con la idea de fortalecernos en términos de la caracterización de la población, toda vez que esta información es necesaria para el proceso de alistamiento de los planes territoriales de lo que será 2019, 2020, 2023. Entonces, bienvenidos a esta videoconferencia. Iniciamos entonces con una contextualización de por qué es tan importante el tema de caracterización en términos de la implementación del protocolo de atención a víctimas de conflicto armado. Y arrancamos entonces, gracias. Iniciamos entonces esta presentación diciéndoles que ustedes ya han venido desarrollando algunos procesos de caracterización con población. Esto se hizo a través, o se ha hecho a través del marco de la política integral de atención en salud, específicamente el modelo que generó una guía para las entidades administradoras de planes de beneficios, en las cuales ofrece unos lineamientos específicos para la caracterización de la población en general. En el marco de esta caracterización, ustedes pudieron identificar la importancia que tiene para la toma de decisiones, identificar los riesgos en salud, comprender la situación en salud de la población, para dar respuestas eficientes en términos de los procesos de salud de enfermedad. Entonces vemos aquí cómo claramente el proceso de caracterización desde los aseguradores hace parte importante para la conformación de estos tres enfoques: identificación, comprensión y respuesta, que tiene como tal el mismo componente del modelo integral de salud. Yéndonos un poquito más hacia la parte del protocolo integral de atención en salud, vemos los 5 componentes de coordinación, el de socialización, el de caracterización, formación y atención, y vamos a hacer un hincapié específico en el tema de caracterización. Una vez comprendemos la situación de salud de la población víctima del conflicto armado, es mucho más fácil poder asumir y definir cuáles son las acciones que vamos a desarrollar dentro de nuestras instituciones para tratar de mejorar su situación de salud y para tratar de gestionar el riesgo. Por ende, este componente de caracterización tiene a su vez 3 aspectos muy importantes: identificación de la población, ¿sí?, a través de la clave Vivanto que ustedes tienen, y ahorita les vamos a explicar un poquito acerca del comunicado conjunto número 4, que ustedes también han recibido ya algunas inducciones por parte del Ministerio. Cruces con las fuentes de información, en este caso el día de hoy vamos a ver con los cubos dinámicos, que nos va a permitir tener un análisis de la situación de salud de la población víctima que ustedes tienen a su cargo, y como conclusiones, esta información integra procesos estratégicos para las estimaciones de PDT que ustedes tienen en estos momentos con las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, algunos, y para la gestión del riesgo de todos los 16 grupos de riesgos que ustedes ya han venido manejando a través de la implementación de la nueva política y las rutas integrales de atención en salud. Sí. En este orden de ideas y para el protocolo, para la implementación de este protocolo, ustedes tienen unas competencias específicas que van a ir desarrollando obviamente en este proceso de implementación, y una es designar un referente de víctimas de PAPSIVI, contar con un referente en toda la red de prestadores de servicios de salud. Esto para garantizar el componente de atención integral, ¿no? Acceso a la clave Vivanto. Recuerden que este comunicado conjunto número 4 y el acceso a esta clave Vivanto, ustedes debieron asignar a un colaborador. Esa persona ya pasó por todo el proceso con nosotros, con la Oficina de Promoción Social, y en estos momentos ya la mayoría de entidades tienen acceso a esta clave para hacer cruces masivos
y pues obviamente con Vivanto para hacer identificación individual uno a uno de las personas que tienen esta condición de víctimas de conflicto armado. Identificar bimestralmente y caracterizar anualmente la población víctima, ahí lo volvemos a encontrar. Esta caracterización está definida dentro de esta implementación del protocolo. Definir un cronograma de implementación del protocolo para que nosotros podamos ir viendo el seguimiento y el avance progresivo de la implementación de este al interior de sus instituciones. Formar el personal de salud es importante para garantizar la atención integral a esta población y garantizar la suficiencia de la red según indicaciones del protocolo y gestionar la atención de las víctimas del conflicto armado. Esto también con el ánimo pues, de garantizar toda la parte de atención integral. Entonces, una vez tenemos la caracterización de las víctimas del conflicto armado, una vez sabemos cómo es el comportamiento de su situación de salud o enfermedad, podemos, una vez formado el personal, obviamente, en términos de todo lo que tiene que ver con la atención psicosocial, vamos a garantizar en este orden de ideas la atención integral, que es lo que quiere el Ministerio a través de la implementación de este protocolo. Y por último, se hace seguimiento a esas atenciones de la población con el ánimo de saber cómo ha sido la respuesta de las instituciones frente a esta implementación de este protocolo. En todo este conjunto de actividades de identificación y caracterización hay unos elementos importantes y por ende el Ministerio de Salud y Protección Social generó un comunicado a través del cual ustedes tienen una guía específica que genera de cierta manera las responsabilidades de la persona que va a estar encargada de manejar la información al interior de sus instituciones. Esa persona tiene acceso a una información que es, pues, por sus características de seguridad y por ende pues es tan importante para nosotros saber y conocer quién es esa persona que va a tener acceso a esa información. Aquí con el comunicado conjunto número 4 ustedes pueden hacer cruces masivos de información. Aquí también vemos que ustedes ya conocen también el acceso a la clave Vivanto, y esto en aras pues de tener como el acceso a la información específica de la población. Por último, el Ministerio también generó una guía, esta es la que ustedes ya conocen, yo ya les había hablado al principio de esta guía conceptual y metodológica para la caracterización de la población, que en este caso específico para la implementación del protocolo la vamos a utilizar para efectos de la población víctima del conflicto armado. Entonces hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con cómo es algo que ustedes ya han visto, es toda la dinámica de los cubos que permite hacer unos cruces de información entre algunas fuentes que podemos tener aquí desde el Ministerio con el ánimo de generar esa situación en salud que requerimos y que es específica para la toma de decisiones en los próximos planes territoriales de salud y en las próximas acciones que ustedes vayan a ejecutar como administradoras de planes de beneficios para el cumplimiento de sus metas y para la gestión de su riesgo. Por último, pues vemos cómo esta caracterización apunta hacia la gestión de la salud de la población afiliada, que es tan importante, que no es solamente un análisis de riesgo que hacen las EPS, no es una lista de indicadores que nos muestren solamente una información numérica, es más que eso, es una metodología de análisis que nos permite identificar el riesgo, que comprende unos modelos explicativos que permiten identificar los riesgos, priorizar a la población, conocer también todo lo que tiene que ver con el entorno y su territorio en donde se desarrolla esta población, programar intervenciones individuales, como lo hacen a través de las rutas integrales de atención en salud de acuerdo a la gestión del riesgo, y esto nos permite hacer una gestión integral de la salud para la población afiliada, en este caso específico para la población víctima del conflicto armado. Esta era pues una introducción que queríamos hacer para que ustedes comprendieran la importancia del manejo de estos cubos dinámicos y los voy a dejar entonces con Guillermo para que les explique cómo son los cruces.
Bueno, muy buenos días. Les vamos a presentar entonces ahora los cubos que se han diseñado para todo el tema de víctimas, donde lo que buscamos es que ustedes puedan contar con información del Registro Único de Víctimas y conseguir información cruzada no solamente del Registro Único de Víctimas, sino también de Atención en Salud, de Civigila y el Registro de Discapacidad. En este momento este cubo se está alimentando, se está actualizando mensualmente con esas otras bases del Ministerio y es información con la que ustedes pueden contar desde cualquier computador conectado con Excel conectado a Internet. Entonces, lo primero que quiero que quede claro, ¿cuáles son los requisitos para usar los cubos? Entonces, lo primero que necesitan es un computador que tenga Windows, que tenga Excel para Windows. No sirven los computadores que tienen Mac. Los Mac no tienen, el Excel del Mac no tiene conexión a estas bases de datos, no tiene las opciones incluidas, entonces no se puede hacer la conexión. Entonces siempre tiene que ser un Excel de Windows, eso es lo primero. Lo segundo, tener la conexión a Internet. Simplemente con eso ya pueden lograr la conexión a nuestros cubos. Adicionalmente, ¿qué deben hacer? Solicitar una clave para poder acceder a este cubo. No son cubos totalmente libres. A los cubos se accede con un usuario y una clave. Y el usuario y la clave se obtienen como primera condición que hay es que tomen la capacitación, o sea, lo que estamos haciendo hoy. Entonces, lo primero que tienen que hacer es certificar que fueron capacitados y una vez mandan la solicitud al ministerio, si la persona asistió a la capacitación, se le asigna un usuario y una clave para poder acceder a estos cubos de información. ¿Cómo se accede a los cubos entonces? Lo primero es, ingresamos a Excel. ¿Cómo la comparto? Aquí ya. Eso. Subámoslo un poco. Ok, entonces desde Excel, ¿cómo se hace la conexión? Buscamos la opción en la parte superior que se llama Datos. Ah, no lo ve. Datos. No, porque no. Dame un segundo. Vamos a duplicar la pantalla sin una sola. Yo trato de mirar eso. Bueno, entonces la conexión. Vamos a datos. En datos vamos a decirle obtener datos externos. Mueve un poquito hacia la derecha. La ventana. Obtener datos externos. En la esquina de la izquierda. Allí encontramos varias opciones. Entonces le vamos a decir desde otras fuentes. Y en esta ventana que se nos abre, la segunda opción desde Análisis Services. Entonces recuerden, lo que vamos a hacer en este momento es conectarnos a un servidor del ministerio. Entonces necesitamos darle el nombre del servidor y luego el usuario y la contraseña que nos hayan asignado. El nombre del servidor es cubos.cispro.gov.co. Cubos. ¿Es la tos? No. ¿Es la tos? El servidor siempre es igual. Okay. O sea, el servidor siempre es el mismo, que es cubos.cispro.gov.co, y luego el nombre de usuario y la contraseña sí es el que le asignen a cada uno de ustedes. Entonces, vamos rápido.
Una vez le damos el usuario y la clave, que mal escrito CISPRO Cruz 2. Aquí, CISPRO. Entre CISPRO y Cruz 2 falta el backslash. Al 92. Al 92. Listo, siguiente. En el usuario que les van a dar a ustedes siempre escriben CISPRO y es backslash, ese es un error muy común. Le ponemos un slash normal, este es el slash invertido, y luego el nombre del usuario. Una vez él valida el servidor, en el servidor el nombre del usuario y la clave, nos va a presentar los cubos que hay disponibles. Démosle arriba el SG de registro, ¿dónde está? Arriba. Si le damos clic ahí, si tenemos más de un cubo, nos van a aparecer los diferentes cubos. Si solo tenemos el cubo de discapacidad, de víctimas, el cubo es el que se llama SG de población especial. Le clic ahí, población especial. Y ahí nos encontramos dos vistas o dos cubos que hemos generado. El registro único de víctimas lo venimos utilizando desde el año 2013, que fue la primera versión válida que recibimos en el ministerio. Entonces tenemos una versión inicial, que es esa que ven ustedes en la parte inferior, que dice Cubo Único Víctimas Marzo, y el cubo que sí está actualizándose permanentemente es el que está en la parte superior, que dice CU Registro Único Víctimas, y que como ustedes ven en la descripción, tiene la fecha desde que empezó hasta la fecha de corte. En este caso, el corte de este cubo es el 1 de julio de 2019. Entonces, siempre que ustedes quieran saber a qué fecha están los datos, ahí en esa descripción del cubo les va a mostrar cuál es el último corte. Le damos entonces clic encima del nombre de ese cubo, para que quede resaltado, y le decimos siguiente. En este momento él va a empezar a validar la conexión. Como ya le dimos un usuario y una clave, el sistema necesita, para cuando haga las actualizaciones que ustedes hagan de acuerdo a las variables que pidan, estar utilizando nuevamente la contraseña y el usuario para poder acceder al servidor del ministerio. Entonces siempre debemos marcar la casilla que dice guardar contraseña en archivo. Siempre debe estar marcada esta casilla. Cuando ustedes la marcan, él les da una advertencia, Excel les dice que va a guardar un archivo cifrado, le decimos que sí, siempre. Recuerden que este archivo se necesita para cada vez que ustedes van a actualizar la información que van a consultar, el sistema necesita volver a utilizar el usuario y la clave, y para eso lo guardamos en un archivo de forma que el sistema lo pueda utilizar en cualquier momento que vayamos a trabajar en el cubo. Le damos ahora sí clic en finalizar. Y él, si yo he usado el cubo previamente, me da otra pantalla de advertencia diciéndome que ya existe un archivo donde se guardó un usuario y una clave. Le decimos que sí, para sobreescribirlo o reemplazarlo, y en este momento ya el sistema está listo para crearme la tabla dinámica con los campos que hay disponibles en este cubo. Le decimos aceptar. Me quedó la tabla dinámica para en la H. Así está para en la H. Y me queda la tabla dinámica. Borremos de la H a la A todas las columnas, sombrelas todas, de ahí para allá, y elimínenlas. Que nos quede bien. Ok, entonces ahí tenemos nuestra tabla dinámica. Como ustedes ven, en el lado izquierdo aparece el espacio donde se va a dibujar la tabla dinámica, y al lado derecho me aparecen los campos que tenemos disponibles para este cubo. Entonces, si vemos los campos, vamos a encontrar los primeros campos que encontramos. Todos vienen con el signo de sumatorio inicialmente. Ese signo de sumatoria, ¿qué quiere decir? Que ese es un conteo, que es una cantidad. O sea, ese solamente me va a mostrar cantidades. Tenemos diferentes variables de conteos. La primera dice personas con discapacidad. Este dato de personas con discapacidad corresponde al cruce que se realiza entre el registro único de víctimas y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad que maneja el ministerio. ¿Eso qué quiere decir? Que son las personas que están en el registro de víctimas que también se han registrado en el registro de discapacidad con las preguntas que se hacen en el registro de discapacidad. Luego tenemos número de registros del registro de víctimas. Ese es el número total de registros que nosotros recibimos. Aquí es importante hacer otra anotación sobre el registro único de víctimas. Cuando ese registro nos lo envía la unidad al ministerio, ese registro es depurado y validado por nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros eliminamos registros repetidos. Nosotros también verificamos que los documentos sean válidos
y todo el que no cumpla con esas características mínimas son retiradas de la base que nosotros utilizamos. Por esto, cuando ustedes miren el registro de discapacidad, de víctimas, cuando miren el registro único de víctimas en este cubo, siempre les va a dar un número menor al que aparece en la consulta que pueden hacer a la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas. ¿Por qué? Porque nosotros desechamos todos aquellos registros que no se pueden identificar porque son personas de las que no podemos hablar porque ni siquiera sabemos si son realmente personas de carne y hueso o no. Entonces, tenemos una variable que es número de registros, que es una referencia de cuántos registros nos llegaron, pero realmente cuando hablamos de número de personas, ahí sí hablamos de personas únicas, correctamente identificadas y validadas por nosotros. Si tomamos esa variable y la ponemos en valores, la vamos a arrastrar a valores, ahí nos va a dar la cantidad, subo un poquito que se bajó, nos va a dar la cantidad de personas que hay únicas en nuestro registro. Esa variable, si ustedes ven, es muy alta, son 9.200.000 personas que nos están apareciendo ahí. ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo inicialmente. En este cubo nosotros tenemos acumulados diferentes cortes del registro único de víctimas. Entonces, siempre lo primero que debemos hacer con el registro único de víctimas en este cubo es escoger la fecha de corte con que queremos trabajar. Sabemos que la última fecha de corte es julio de 2019. Entonces, de una vez vamos a ir a buscar ese campo en la lista de campos de la tabla dinámica. Vamos a buscar registro único de víctimas, fecha de corte. Entonces, bajemos ahí y busquemos más abajo, mucho más abajo. Las variables están en orden alfabético y se identifican por la fuente de donde viene la variable o el campo. Entonces vamos a buscar las que vienen del registro único de víctimas, que se identifican con RUV. Entonces RV, fecha de corte, hay una variable que se llama así, y es la que siempre debemos poner de primero, ahí. Entonces RV, fecha de corte, la arrastramos a nuestros filtros, y ahí vamos a seleccionar, vamos a usar el corte de julio de 2019, entonces vamos a buscar, dándole clic en el triangulito, luego en el más que nos aparece ahí al lado de All, buscamos el año 2019, ahí en 2019 le damos clic en el más, buscamos julio, le damos clic sobre julio y aceptar. Ahí nos va a cambiar entonces la cantidad y esta va a ser la real cantidad que tenemos con corte a julio de 2019. No los 9.200.000, que es un conjunto de registros que tenemos de todos los cortes, sino la cantidad real que nos dio el corte de 2019. En este momento está ejecutando la consulta. O sea, ¿qué está haciendo el servidor de este momento? El Excel en este momento buscando datos en el servidor y trayéndolos a nuestro computador. Recuerden que cuando ustedes usan el cubo del ministerio tienen la misma información que tenemos disponible acá y que tiene disponible cualquier persona que esté utilizando el cubo en cualquier lugar del país. Solo necesitan una conexión a internet y Excel para Windows, recuerden eso. Bueno, está un poco lento para variar. Esperemos que se actualice la variable. ¿Se ha vuelto lento ese cubo? Sí. No, no. Sí, realmente todos que lo sacan, que se usan bien, pero realmente desde ellos allá, o sea, la conexión de ellos, desde acá. Nada. No. Ay, Dios. ¿Ah?
¿Ah? No, nada. Bueno, parece que hay problema con el canal desde acá, ya están todos también, nos están peleando. Hay un canal que nos está molestando con este cubo. Recuerden que esto está en el centro de datos del ministerio y dependemos de la red de donde nos estemos conectando a cada uno de estos. Vamos a probar con otro cubo a ver si de pronto más rápido abramos la siguiente hoja. Vamos a probar la mecánica. Una vemos el skate y explicamos las variables. Así. ¿Me quedó ahí? Ya. Pero se está viendo muy mal. O sea, si ellos lo están viendo, ya, ahora sí. Bueno, ahí ya Ya mira que ya lo... terminó de actualizar. Entonces, como ven, antes estábamos mostrando 9.200.000 personas, ahora estamos mostrando 7.900.000 personas. Estas, como les digo, son personas únicas, correctamente identificadas, de acuerdo a una validación que hacemos en el ministerio, contra la tabla del RUC que nos envía la unidad de víctimas. Entonces, recuerden, si ustedes miran el registro único de víctimas publicado por la Red Nacional de Información de la unidad de víctimas, seguramente esta cifra es de 8.900.000 o algo así. Tenemos más o menos 1 millón de personas menos que la unidad de víctimas, porque ellos no tienen la validación de personas únicas correctamente identificadas. Ahora, vamos a ver qué otras variables contamos en el cubo. Subamos ahí. Arriba, bien arriba. Sube hasta el fin. Ok, entonces estamos viendo qué conteos tenemos. Tenemos número de registros, sigamos hacia abajo. Tenemos el que estamos viendo, que es el número de personas. Y tenemos una segunda que llama número de personas EB. Este es otro ejercicio que hacemos en el ministerio que se llama evolución documental. ¿Eso qué quiere decir? Que a estas personas que hemos identificado con documentos válidos, además las hemos verificado a ver si una persona está con más de un documento válido. ¿Qué quiere decir? Hay personas que fueron identificadas originalmente con registro civil o con tarjeta de identidad y hoy en día tienen cédula. Entonces una persona puede estar hasta 3 veces. Inicialmente con un registro civil, luego con una tarjeta de identidad, luego con una cédula, y aquí ya tenemos una depuración hecha en conjunto con la registraduría, donde llegamos a decir, esta persona que tenía este registro civil y esta tarjeta de identidad realmente ahora es esta persona con esta cédula. Y ya volvemos ese registro, que podrían ser 3 personas diferentes teóricamente, en una sola persona, como verdaderamente es, porque es la misma persona con diferentes números o tipos de documento. Entonces, este segundo conteo, que es el que aconsejamos que se utilice, es el número de personas de acuerdo a la evolución documental de las personas. Ese conteo, si lo usamos, nos va a dar un número un poco menor que los 7.900.000. ¿Qué otros conteos tenemos? Sigamos hacia abajo. Tenemos el número de atenciones encontradas en los RIPS, registros individuales de prestación de servicios de salud. El cruce con RIPS que se hace entre el registro de víctimas y los RIPS viene desde el año 2009 hasta el año 2019. Entonces ahí ustedes van a encontrar datos de RIPS de cuántas atenciones recibió una persona, y datos de RIPS también en la siguiente variable es cuántas personas resultaron o
reportamos como atendidas tomando el dato del cruce entre el registro de víctimas y los RIPs. Sigamos. Tenemos también número de eventos reportados en Civigila para las personas que están en el RUP. Sigamos. Y el número de personas reportadas, o sea, número de eventos y número de personas. Hasta ahí los conteos con que contamos en el cruce del registro de víctimas con otras fuentes del ministerio. Luego ya tenemos variables que son caracterización de las personas. De acuerdo al nombre de la variable sabemos qué fuente es la que produjo esa variable. Si dice DISC, quiere decir que viene del registro de discapacidad. O sea, se cruza el registro único de víctimas con el registro de discapacidad y se trae esa variable del registro de discapacidad, que es alteraciones permanentes, por ejemplo. Luego tenemos indicador de discapacidad. Ese quiere decir o indica qué personas del registro único de víctimas están en el registro de discapacidad. O sea, cuántas, no importa si en el registro de víctimas dijeron o no que tenían discapacidad, realmente han sido registradas en el registro de discapacidad como personas con discapacidad. Digamos. Tenemos datos de fecha de defunción y de personas que han sido reportadas como fallecidas de ND. ND es el sistema de nacimientos y defunciones, el registro de nacimientos y defunciones, donde tomamos la variable de si la persona aparece fallecida y tomamos dos campos como la fecha de defunción, más abajo, y el indicador de fallecido, que ese nos muestra si la persona aparece marcada como fallecida o no. Sigamos. Tenemos luego una variable que llamamos persona. En esta variable que llamamos persona tenemos una serie de campos que hemos tratado de unificar entre todas las bases del ministerio. Démosle clic en más campos. Si ustedes ven, la variable persona trae algunas variables genéricas que me permiten caracterizar a las personas, como son el sexo, la edad. En algunos casos incluimos el departamento donde dice la persona residir de acuerdo a los cruces de otras fuentes nuestras. Más abajo. Grupos poblacionales que en algunos casos se identifican, nivel de CISBEN y zona de residencia, si es urbana o rural. Estos datos son tomados de muchas fuentes que recibimos en el ministerio, se hacen cruces, se validan y se trata desde ahí de lograr definir cuál de ellas es la más cercana a la realidad para tratar de identificar mejor a las personas. Estas son variables, como digo, recogidas por el ministerio que están ahí, pero eso no obvia o no excluye a variables que vienen dentro del registro de víctimas que se siguen utilizando y se muestran. Entonces, cuando dice persona, como ustedes ven, ahí no tiene ninguna identificación de cuál es la fuente, solo dice persona. Esa es una variable construida por el ministerio, unificando todas las tablas de personas de todas las fuentes y tratando de unificar estas variables de etnia, sexo, edad principalmente, nivel de CISBEN y zona de residencia urbana o rural. Sigamos. Ahora vienen las variables de RIPS. Entonces tenemos diferentes variables: causa externa, diagnósticos principales de ingreso y de egreso. Bajemos. Edad al momento de la atención, fecha en que fue atendida la persona, finalidad de la consulta, finalidad del procedimiento si lo hubo, geografía de atención, o sea en qué lugar fue atendida la persona, quién fue el prestador que lo atendió, el procedimiento cuando hubo procedimientos, el tipo de atención. Aquí tratamos de clasificar lo que son consultas, urgencias, hospitalizaciones o procedimientos, el tipo de usuario, que es el tipo de afiliación de la persona, y hasta ahí tenemos las variables que tienen que ver con RIPS. En el RUP, entonces estas son variables del RUP, como ven, se identifican como RUP. Entonces, discapacidad. Esta variable es, si ustedes conocen el formato único de declaración de la unidad de víctimas, allí le preguntan a la persona si tiene o no alguna discapacidad. Entonces aquí identificamos personas que en su declaración dijeron tener algún tipo de discapacidad, que es diferente a las que nosotros hemos ubicado con la variable que les mostrábamos antes del registro de discapacidad, que son personas en el RUP que encontramos en el registro de discapacidad. Son dos datos diferentes. Edad de la víctima, de acuerdo a lo que he declarado en el RUP. Sigamos. Bueno, estado de la víctima, fecha de corte, como les digo, nunca olviden esa variable. Siempre tienen que utilizar primero que todo esa variable en el filtro y darle la fecha de corte de la base de datos. Sigamos. Fecha de ocurrencia del hecho, fecha de reporte del hecho,
fecha en que fue valorada la persona, la fuente, que es de donde viene la información del Registro Único de Víctimas. Recuerden que el Registro de Víctimas es un conjunto de diferentes fuentes que se fueron asociando. La base mayor era el Registro Único de Población Desplazada, pero ahí vienen registros de Fiscalía, de otras fuentes, que fueron las que se unificaron acá. Luego la variable género, que es donde se habla del sexo y el género de las personas, de acuerdo al Formulario Único de Declaración. Geografía de arribo, o sea, dónde la persona llegó después de que le ocurrió su hecho victimizante. Geografía de declaración, dónde hizo la declaración. Geografía de ocurrencia, dónde le ocurrió el hecho. Y geografía de residencia es dónde está residiendo, o la última lugar donde se identifica que la persona estaba residiendo. Para todos los casos nuestros, lo que utilizamos normalmente es la geografía de residencia, porque cuando hablamos de temas de atención, pues obviamente necesitamos buscar la persona o conocer datos de las personas de acuerdo a donde están residiendo, no donde ocurrió el hecho o donde declaró. Luego en el hecho victimizante como tal, el origen, que es también parte de cómo ocurrió el hecho, la pertenencia étnica. Ustedes vean que en persona teníamos una variable que llamaba etnia. Esa etnia que está en persona, como les digo, es construida a partir de todas las bases que nosotros recogemos en el ministerio, pero esta pertenencia étnica es la que recoge el Formulario Único de Declaración cuando la persona declara y le preguntan a la persona si considera que pertenece a alguna de estas etnias. Sigamos. Presunto actor, presunto victimizante, programas, sujeto, si es sujeto de atención o no, el tipo de desplazamiento, cuando fue desplazamiento, el tipo de hecho, si fue individual o masivo, tipo de víctima, si es la principal o no, la población del hecho, la zona en que ocurrió, rurales o urbanas, las zonas de residencia y hasta ahí las variables del Registro Único de Víctimas. Luego tenemos datos del CIVIGILA. Entonces lo mismo, ¿cuál es la administradora? Sigamos. El área donde fue reportado ¿cómo se llama? El evento. El evento de salud. El calendario epidemiológico. Recuerden que CIVIGILA reporta por cada semana del año las ocurrencias de eventos en cualquier lugar del país. Si hubo defunción, tenemos de CIVIGILA la causa básica de defunción. Sigamos. La clasificación del caso, el código del evento propiamente, la condición final de la persona después de ocurrir el evento, la fecha en que fue notificado, y si hubo defunción, la fecha de defunción, geografía de ocurrencia del evento, y si hubo hospitalización igual. Esas son las variables con que contamos en el cubo de víctimas. El manejo de los cubos básicamente es igual a cualquier tabla dinámica. Podemos jugar con cualquiera de los campos, ubicándolos en columnas, filas o filtros. Pongamos cualquier ejemplo pues subamos y vamos a usar cualquier variable, digamos hecho victimizante. Yo quiero saber cómo están distribuidas por hecho victimizante estas personas. Entonces me voy al RUB, a una variable del RUB que se llama hecho. O sea, RUB, acuérdense que en orden alfabético, entonces ahí encontramos en la H el hecho victimizante. Ahí, entonces vamos a llevar esa variable a las filas. Y ahí entonces el cubo me va a mostrar cómo están distribuidos estas 7.900.000 personas por hecho victimizante. Esperamos que no haga rápido. Si los saca y así constantemente los está sacando, ¿es problema de la conexión de ellos? Sí, problema de red de ellos. Y aquí tenemos el mismo problema de red porque mira que no funciona. Bueno, ahí entonces vemos, tratemos de darle clic encima de la A y ajustemos la fila. Se va arriba de la A. Ajustémosla. Ok, entonces ahí ¿qué estamos viendo? Estamos viendo los mismos 7.900.000 personas distribuidas por hecho victimizante. Entonces aquí vemos cómo están, cuántas por abandono, acto terrorista, amenaza, confinamiento, los hechos victimizantes tal y como vienen reportados en el Registro Único de Víctimas.
y de personas correctamente identificadas. No olviden eso, y de personas con corte a julio de 2019. Pues si quisiéramos ver cuántas eran a enero de 2019, pues cambiaríamos la fecha de corte y ahí nos daría cuántas personas correctamente identificadas habían a esa fecha de corte. Entonces recuerden siempre, el corte es muy importante porque se me da el número real de personas que tenemos con esa base de datos de esa fecha. Y con esa fue que se hizo el cruce de cuántas personas había en cada caso. Pongámosle otra variable a esto, que hay encima. Dale clic encima de la tabla. Ahora entonces vamos a buscar otra variable. Por ejemplo, vamos a ver cuántas de ellas están en el registro de discapacidad. Vamos a buscar el indicador de discapacidad de cuántas están en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Bajemos ahí. Entonces ahí me aparece una variable que se llama DISC. La DISC. Ahí se pasó. Ahí tenemos indicador de discapacidad. Recuerden que ese que dice DISC viene del registro de discapacidad y si es el indicador me va a mostrar cuántas están y cuántas no están en el registro de discapacidad. Pongamos esa variable en columnas. Y ahí entonces me va a decir, este 7.900.000, cuántas aparecen en el registro de discapacidad y cuántas no aparecen en el registro de discapacidad. Entonces digamos que esas sabemos con mayor certeza que sí son personas con discapacidad. La velocidad obviamente de actualización depende de la red en que estemos. En este momento la red del ministerio está bastante lenta, entonces la actualización se está haciendo muy lenta. Seguramente en las redes privadas o de sus oficinas va a ser mucho mejor la conexión, va a rendirles mucho más este tipo de consultas. Un poco de la actualización. No. Está bastante rentada. ¿Alguna pregunta mientras tanto para resolver? Sí, hay una pregunta. Por favor, nos indican si el aplicativo permite filtrar la aplicación por EAPB y por departamento y por municipio. A ver, cuando hablamos de EAPB, departamento y municipio, estaríamos hablando de los datos de atenciones en salud. Obviamente en RIPS ustedes vieron que había geografía y había administradora. Entonces ustedes pueden escoger la administradora y pueden escoger el lugar y ahí les va a salir las personas atendidas por una administradora en un lugar del país y hasta pueden decirle la fecha o el mes en que fueron atendidas. Hasta ese nivel podemos llegar con cualquiera de esos datos. Y recuerden que en RIPS tenemos dos conteos que son número de atenciones y número de personas atendidas, que obviamente son dos datos diferentes. ¿Alguna pregunta? Pregunta, ni siquiera preguntas. Bueno. Eso que no quise meter variables de RIPS son las variantes. Una pregunta interesante podría ser, si ellos quieren saber el número de víctimas que han ingresado nuevas, por ejemplo ahí está solamente el corte, desde el inicio hasta el corte de julio. A ver, me preguntan que cuántas personas, ¿cómo sé yo cuántas personas nuevas han ingresado? Realmente yo no tengo un dato de personas nuevas como tal, o sea, clasificadas de esa manera, pero yo sí puedo decir cuántas personas han declarado en tal fecha. Recuerden que tengo una variable que se llama fecha de declaración. Con esa variable de fecha de declaración yo puedo definir cuántas personas declararon en el año 2018 para un hecho victimizante, por ejemplo, o en general. Entonces yo tengo la variable fecha de declaración
Tengo la variable geografía de declaración, o sea que puedo llegar a ese nivel de detalle también. Es decir, cuántas personas declararon en el mes de diciembre de 2018 en el municipio tal del país. Perfectamente puedo tener esa discriminación porque ustedes vieron que están las variables. Recuerden que con cualquiera de las variables que les acabamos de mostrar, ustedes pueden filtrar, mostrar, como quieran, pueden utilizar la tabla dinámica, mezclarlas, todas las variables que quieran. Ya digamos que la presentación de las tablas dinámicas depende de la forma en que cada quien quiera presentar los datos. Esto les deja manipular la información como ustedes quieran. Recuerden que toda la información que muestran los cubos es información estadística, no estamos hablando de datos de una persona en particular. Yo no puedo buscar a Guillermo Cruz aquí en la tabla dinámica, pero sí puedo buscar cuántas personas por un hecho victimizante, por un lugar, por una característica particular, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántas por pertenencia étnica, cuántos por grupos de edad, cuántos por cualquiera de esas variables que ustedes vieron, cuántas asistieron a consulta en el año 2018, en tal lugar, todo eso hasta por un diagnóstico en particular, cuántas tuvieron X diagnóstico principal de ingreso, podemos buscar hasta ese nivel de detalle y nos va a dar la información completa. Bueno, vemos que la red de aquí del Ministerio sigue estando muy lenta en esta consulta. Vamos a mostrarles también, esperamos que esté un poco más rápida, el cubo de PAPSIBI. Nosotros tenemos un cubo que es el de Registro Único de Víctimas, como ustedes ven. El Ministerio tiene casi 50 cubos diferentes. Del tema de víctimas tenemos dos, que son el cubo de víctimas propiamente, que es el que estamos viendo, y otro cubo que llamamos PAPSIBI, que tiene que ver con las personas que han recibido atención psicosocial por los equipos de PAPSIBI. Y ese cubo también se ha cruzado con otras fuentes de información, como acá, con el registro de discapacidad, con los RIPS, con Civigila, para enriquecer esa información y poder conocer mejor cuáles son las características de estas poblaciones. Aquí hay una pregunta antes de que sigas, dicen, se mira que el acceso de un solo usuario a los cubos y a su obtención de información se ve que se demora bastante, con varios entes conectados al mismo tiempo. ¿Cómo será tratado el tema de acceso concurrente? No, la concurrencia no tiene problema, o sea, esto está bastante probado, como les digo. La velocidad realmente ha sido, el problema es acá, en las oficinas del Ministerio, que la red está molestándonos mucho en estos días, pero el acceso desde sus oficinas seguramente es mucho más rápido. La concurrencia no tiene mayor problema, como les digo, tenemos más de 50 cubos que venimos utilizando permanentemente y funcionan bastante bien. O sea, no crean que es un problema de concurrencia, sino es un problema de acceso en la red interna del Ministerio. Bueno, para terminar con este cubo les muestro. Ahí, por ejemplo, tomamos la variable de cuántas personas estaban en el registro de discapacidad por hecho victimizante, que era la otra variable que estamos usando. Entonces ahí podemos ver que hay 205.000 personas de los 7.900.000 que aparecen registradas en el registro de discapacidad, que, como les digo, es diferente a si la persona dijo o no en el formulario único de declaración cuando declaró que tenía algún tipo de discapacidad. Entonces, así como estamos usando estas variables, podemos usar todas las variables que queramos, podemos consultar diferentes cosas y podemos llegar al nivel de detalle que queramos a nivel departamental, municipal, hasta por área de residencia. Hagamos una última, hagamos un filtro adicional, digamos que solamente queremos ver las personas de un municipio. Entonces vamos a ir a geografía de residencia en el RUB. Entonces buscamos en el RUB geografía de residencia, que es una variable que yo les decía que es normalmente la que nosotros utilizamos. Más abajo. De residencia, la última geografía. Esta, vamos a llevar esa variable a los filtros, porque vamos a escoger algún municipio del país. Supongamos que queremos saber cuántas personas hay en, no sé, busquemos en Riohacha, Guajira. Entonces vamos a la Guajira, abrimos en el MAS, buscamos, abrimos Colombia, clic en el más, esto, buscamos Guajira y le damos clic en el más de Guajira, el más.
y ahí le damos clic sobre Riohacha y aceptar. En este momento, ¿qué vamos a hacer? Esta tabla dinámica se va a filtrar ya, fecha de corte julio, municipio Riohacha, y nos vamos a dar exactamente la información solamente para Riohacha. Así podemos ir filtrando o ubicando la información que necesitamos en nuestra tabla dinámica. Ya. Les di nada más con la intención. Entonces, ¿ahora qué vemos? Que ya no son los 7.900.000 personas que veíamos antes, sino en Riohacha específicamente tenemos 42.246 personas, de las cuales 1.906 aparecen en el registro de discapacidad y otras 47.000 pues se supone que no son personas con discapacidad. Entonces aquí podemos ver rápidamente una información de un municipio con las variables que escogimos para revisar en el registro único de víctimas. ¿No sé si dejan alguna otra pregunta sobre el registro de víctimas o miramos el cubo de PAPSIVI, perdón? No, pero Famisanar está diciendo que si vamos a hacer el ejercicio de cuántos tiene Famisanar. Tratamos de ver. Recuerden que lo que me están preguntando en Famisanar, que quieren ver cuántas personas hay en Famisanar. Recuerden que aquí estamos viendo es veríamos cuántas personas fueron atendidas con cargo a Famisanar, no cuántas están afiliadas a Famisanar, son dos cosas diferentes. En este cubo, ¿por qué no hay cifras de discapacidad? De afiliación, no tenemos datos de afiliación porque se ha venido trabajando en una concertación con el área de aseguramiento del ministerio, porque las cifras no nos cuadraban de acuerdo a las cifras del ministerio, entonces está una validación y por eso se retiraron las variables que tienen que ver con aseguramiento. Esperamos que pronto podamos volverlas a incluir en este cubo, porque sé que muchos de ustedes necesitan conocer cómo está el estado de aseguramiento de las personas, pero en este momento lo único que aparece como administradora en RIPS baja arriba, la administradora es quien pagó, más no, pues obviamente quien pagó son las personas que estén afiliadas, pero no es un registro de afiliados del registro único de víctimas. ¿Está administradora? No, el administrador parece sencillo. Bueno. Sí, es que la civil, la administradora. ¿Aparece el pagador? ¿No aparece el pagador aquí? Un segundo. Este es el prestador del pagador. Sí. No, realmente en los RIS no aparece sino el prestador, no el pagador. Entonces sí está. Pero lo mismo, lo que les estoy diciendo, no tenemos datos de aseguramiento, que es lo que me están preguntando, en este cubo. Esperamos poderlo incluir pronto, estamos haciendo una depuración y validación de la información para que el área de aseguramiento nos permita publicarlo en este cubo. Pero miremos el otro cubo y van a ver cómo aparecería en el cubo de PAPSIVI si lo tenemos. Abramos la segunda hoja, una hoja más. Vamos a conectarnos al otro cubo que les estaba diciendo, que es el cubo de PAPSIVI. Son personas con atención psicosocial cruzada con otras fuentes. Entonces volvemos a darle clic en datos, obtener datos externos de otras fuentes o desde otras fuentes, y allí desde Análisis Services. Volvemos a conectarnos, cubos.cispro.gov.co. .co. Y vamos a ver las credenciales de conexión. Vamos a CISPRO, el nombre de usuario y la clave. ¿Puse el paquete? Sí. Y ahora vamos a cambiar entonces de cubo, vamos otra vez a la parte superior donde vamos a buscar la base de datos que contiene la información y le vamos a decir SGD PAPSIVI. Ahí también en descripción vemos cuál es el corte de los datos, ahí estaba mostrándome que son datos de julio de 2019,
le decimos siguiente, aquí solo hay un cubo. Siempre recuerden marcar la casilla de guardar contraseña en archivo, nos va a dar la advertencia, siempre le decimos que sí. Nos da la advertencia luego que le decimos finalizar de que ya existía un archivo previamente, le decimos otra vez que sí y le decimos aceptar para que nos organice la tabla dinámica. Aquí ya me aparece, entonces vamos a ver qué campos tiene esta tabla dinámica. Entonces tenemos también número de atenciones en RIPS, número de registros en PAPSIBI, o sea, cuántos registros tenemos en PAPSIBI, de cuántas atenciones, número de personas que han sido atendidas por PAPSIBI. Este que llama personas atendidas son personas atendidas en RIPS, o sea, personas atendidas en salud, y tenemos número de planes. Recuerden que en PAPSIBI nosotros tenemos dos tipos de conteos diferentes. Como tenemos planes individuales, familiares y comunitarios, entonces tenemos un conteo que son cuántas personas fueron atendidas, pero por otro lado cuántos planes realmente se realizaron. Porque un plan puede tener 5 personas si es familiar o si es comunitario hasta 20 o 30 personas. Entonces son 30 personas atendidas pero un solo plan, por eso tenemos los dos conteos de personas y de número de planes. Luego tenemos variables similares a las del otro cubo. Tenemos datos de discapacidad, alteración permanente, indicador de si está la persona en el registro de discapacidad o no. Luego tenemos datos de PAPSIBI, en qué fecha fue atendido, dónde fue atendido, la geografía de atención, identidad de género. En el PAPSIBI manejamos 3 variables relacionadas con el tema de género, que son sexo, identidad de género y orientación sexual. Y el dato de intersexual, que hace parte del sexo, lo tenemos aparte porque las variables que maneja el ministerio, cuando está la variable sexo, que viene definida desde hace muchos años, la mayoría de fuentes solo tienen masculino o femenino. El intersexual es una variable nueva que se está utilizando, por eso aparece aquí aparte, porque no la podemos unificar con las demás variables del ministerio. Pero entonces si una persona definió que era intersexual, aquí aparece con el indicador intersexual si sí o no se definió dentro de ese grupo. Sigamos. Modalidad es la modalidad de atención del PAPSIBI, individual, familiar, comunitario o grupal. Nivel de trabajo son los niveles de trabajo que se manejan en cada modalidad. Aquí está la variable de orientación sexual. El tema, recuerden que hay temas de acuerdo a cada uno de los niveles de atención. El tipo de atención es si fue acercamiento, atención propiamente o cierre de la atención. Recuerden que una atención completa de PAPSIBI consta de 8 sesiones, una inicial de acercamiento, 6 de atención y una de cierre si es individual o familiar y 6 si es comunitaria en promedio. Luego vienen datos de la persona, igual que con el otro cubo, estos son datos consolidados a partir de todas las bases del ministerio, digamos. Luego viene el cruce con RIPS, entonces son variables de RIPS, causa externa, diagnósticos, similar a lo que vimos en el otro cubo, fecha de atención, finalidad de consulta, etc. Y aquí, a diferencia del otro cubo, que es lo que le digo que le falta al otro cubo, sí está en la información de afiliación. Entonces tenemos la administradora, que sería la pregunta que nos estaban haciendo ahorita. Aquí sí podríamos saber cuántos de los que están en PAPSIBI están en alguna de las administradoras de salud. Luego el estado de afiliación, cómo está la persona en temas de afiliación, si está activa, suspendida, etcétera, retirada, el tipo de afiliado, el tipo de régimen. Luego tenemos del ROAF-ND, también de nacimientos y de funciones. Entonces datos de si la persona está reportada como fallecida o no, la fecha de función. Tenemos cruce con el RUF, porque estas son víctimas atendidas, pero igual hacemos cruce con el registro único de víctimas y tomamos de allá el hecho victimizante y si aparece o no en el registro único de víctimas. Como ven, este cubo es un poco diferente, pero también tenemos una buena cantidad de cruces de información que nos permite ver qué ha ocurrido con esta población. Salud Total nos dice que si podemos validar en ejemplo cómo hacer la consulta con una EPS. Claro, aquí sí. Entonces vamos a ver, vamos a coger acá número de personas atendidas. Entonces vamos a tomar del PAPSIBI ese número de personas. La de arriba, la de arriba. Esa. Bajemos a valores. Entonces vamos a poner el número de personas atendidas por PAPSIBI hasta julio de este año. Personas únicas atendidas son 457.000 personas.
Ahora, vamos a ver cómo están de afiliación esas personas. Bajemos a RUAF administrador. Ahí, entonces arrastremos administradora a las filas. Y ahí ustedes ven a dónde se encuentran afiliadas estas personas. Entonces, perfectamente podemos encontrar cuántas de esas 450.000 están afiliadas a cada una de esas administradoras. Y si queremos saber en qué régimen de afiliación, pues podemos utilizar la variable del régimen de afiliación. Salud total, que estaba preguntando. Salud total, sí. Aquí vemos que hay 9.108 personas afiliadas a Salud Total, EPS. Y vamos a ver en qué régimen están. Entonces vamos aquí a RUAF. Y ahí bajemos a régimen. Tipo de régimen, este es arrastremos acá las columnas. Ahora aquí vemos miremos los títulos. Entonces ustedes ven que tenemos para contributivo, para subsidiado y el total de afiliados. Entonces ahí podemos consultar para cada una de las cajas o EPS dónde está la gente afiliada y en qué régimen están afiliados, si hay más de un régimen. Ahí bajemos, digamos a salud total. Ahí tenemos que salud total están en el subsidiado 9.108 personas para salud total. ¿Sí era esa la pregunta? Pues como ven, rápidamente podemos ver, esperamos que en el otro cubo podamos incluir esta variable pronto. Recuerden que estos afiliados que están marcados como que están en salud total, aquí no estamos diferenciando el estado de afiliación. Si queremos ver realmente cuántas están activas, tendríamos que poner el estado de afiliación como filtro y decir cuáles están activas, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí en RUAF, busquemos la variable que se llama estado de afiliación. Ahí, arrastremos a filtros, esa variable, y vamos a poner el filtro, vamos a ver entonces solamente activos, por ejemplo. Abramos allá arriba, abramos en el más, abramos salud, y vamos a poner activos en salud, solamente activos. Aunque sabemos que protección laboral y suspendidos por documento por mora también podrían contar como activos. Y ahí tenemos entonces ya el total de personas, ya bajemos. Entonces ya no son las 9.000 y pico que nos aparece, perdón, la salud total. Ya no son las 9.000 y pico, sino 7.400 que nos están apareciendo como afiliadas activas en salud total. Entonces ahí ven que es importante utilizar los filtros, utilizar correctamente las variables para tomar la información que debe ser y no tomarla a la ligera. Salud total dice que se le desconectó preciso en ese momento, ya se volvió a conectar, pero dice que de los 9.108 protegidos son del cubo del PAPSIBI o del cubo de víctimas. PAPSIBI. Es el cubo del PAPSIBI, nos está preguntando en salud total. Estamos viendo en este momento el cubo de PAPSIBI, o sea, de las 450 y pico de personas que se han atendido en PAPSIBI, 9.000 aparecen en salud total, pero activas, con estado de afiliación activo, aparecen 7.468 del PAPSIBI. Entonces ustedes pueden ver que rápidamente pudimos ver cuál es el estado de afiliación de estas personas. ¿Cuál es el corte de esa información? La información está con corte a julio, como vimos ahí al entrar al cubo. Siempre miren la información, qué corte aparece ahí, este es el corte que tenemos. Recuerden también, con los RIFs hay algo particular. Los RIFs están cortados también a esa misma fecha, pero no todas las EPS reportan, digamos que con el mismo orden o con el mismo juicio, digámoslo así, entonces, porque depende de un proceso administrativo previo. Entonces aquí puede haber, así estemos hablando de julio, puede haber EPS que no han reportado hasta julio, sino hasta enero nomás, otras enero, febrero, otras sí han reportado el semestre completo. Entonces no podemos hablar ni siquiera de qué porcentaje de RIFs tenemos ya disponibles ahí. El corte es a junio y realmente los RIFs hasta más o menos finalizar el primer trimestre del año siguiente no podemos decir que están completos o casi completos los RIFs. Siempre hay que tener en cuenta eso con el último año.
O sea, 2019 sabemos que es una información parcial, que no necesariamente por ser a julio es más de la mitad del año, puede ser mucho menos y puede ser que en el segundo semestre se pongan al día y al final de año ya esté el 100%. Entonces es importante tener en cuenta ese tipo de... Aquí nos estamos encontrando dos veces con las EPS. Sí. Por ejemplo, saldo total vuelve a aparecer, pero hay que recordar que es por la organización de las filas y las columnas, este dato de 7000 que encontramos al principio pertenecen al régimen contributivo. Los 7000 son contributivas y luego aparecen otras abajo otra vez de salud total más 840. en el subsidiado de 840. O sea, sí, porque está organizada por el código de la entidad y obviamente hay dos códigos, uno para subsidiado, otro para contributivo, por eso me la está separando las dos EPS en este caso. Una es EPS tal y otra es EPS S, que es subsidiada tal. Por eso se separan los códigos y por eso aparecen los datos aparte. No sé qué otra pregunta haya. No, por ahora. Yo creo que toca como aclarar quién es el POP, si se ve la afiliación, o sea, el aseguramiento y en el otro no. Que es como... Ok. Entonces recuerden lo que estamos mostrando ahorita. Estamos mostrando afiliación porque el dato de afiliación sí lo tenemos en el cubo de PAPSIBI. No lo tenemos en este momento en el cubo de víctimas. Esperamos pronto resolver el tema con el cubo de víctimas para incluir esta variable, de manera que ustedes puedan hacer esta misma consulta que estamos viendo acá en el cubo de víctimas. Ahí no tenemos sino atenciones en salud, Civigila y registro de discapacidad cruzado con el registro único de víctimas. En este tenemos como adicional a esos el tema de afiliación en salud, que lo pueden consultar o ver en este momento ahí como está. No sé si tengan alguna otra pregunta, si esté claro. Entonces el acceso a los cubos básicamente es eso, es un manejo de tablas dinámicas, utilizar las variables como queramos, recordar siempre en el de víctimas, utilizar el filtro de fecha de corte para que tengan el dato correcto. Si no utilizan el fecha de corte van a tener unos datos inflados, incorrectos, como vimos. Sin el filtro nos aparecían 9 millones y pico de personas, con el filtro 7.900.000 personas. O sea, estamos hablando de prácticamente 2 millones o 1,5 millones de personas de diferencia si no usamos el filtro. Entonces los datos que saquen de ahí obviamente les van a salir con un desfase bastante alto. Siempre utilicemos el filtro de fecha de corte del registro único de víctimas. En el de PAPSIBI si no hay necesidad, porque esta sí va es al corte y no tenemos datos acumulados de fechas anteriores. Córdoba nos dice que sí lo podemos mostrar por departamentos. ¿Dónde están ubicadas las EPS? Okay. No, yo creo que las... ¿Qué quieren ver por dónde fueron atendidas las personas? Quitemos, para quitar cualquier variable, simplemente ahí de la casilla donde está de filas, columnas o valores, lo sacamos o lo quitamos con el botón derecho o lo arrastramos afuera del cuadro. Cualquiera de las dos nos sirve. Quitemos RAF administradoras, arrastramos fuera del cuadro o quitar campo, como quiera, y quitemos de columna del tipo de régimen también. Y ahora vamos a poner geografía en PAPSIBI, geografía. Busquemos en PAPSIBI, más arriba. Sí, donde fueron atendidas. Exacto, vamos a ver dónde fueron atendidas esas 300. Y quitemos el filtro de activos en salud porque ahí estamos filtrando. Listo. Entonces tenemos las 456.000 personas. Vamos a ver entonces en PAPSIBI geografía. Ahí. Geografía de atención, llamo eso a filas. Y ahí vemos por cada departamento cuántas personas han sido atendidas. Este es un acumulado hasta julio. Si queremos ver en qué año fueron atendidas, busquemos entonces en PAPSIBI fecha de atención. Arriba. Ahí está, llevamos la fecha de atención a las columnas, por ejemplo. Y ahí vemos por años cuántas personas aparecen atendidas. Ahí en la fecha podemos llegar hasta el día. Démosle clic en alguno de ellos. Ahí en 2019, por ejemplo, más. Y ustedes van a ver que va a ser primer y segundo semestre. Abramos primer semestre, más. Me aparece cuántas fueron cada mes. Y abramos, por ejemplo, marzo.
y me aparece día a día de marzo cuántas personas fueron atendidas. A ese nivel de detalle podemos llegar en cuanto a los reportes de atención. Hay otra pregunta acá y es si la información del cubo de PAPSIBI corresponde a las atenciones recibidas por los usuarios a través de los equipos conformados por el ente territorial. Aquí nos pregunta si la formación de PAPSIBI corresponde a las atenciones recibidas por el ministerio y por la entidad territorial. Sí, está toda la atenciones, no importa quién haya sido el operador propio de la entidad territorial o contratado por el ministerio. Esto es todo lo que se reporta en el aplicativo PAPSIBI que llamamos. Toda la información que entra ahí está consignada en esta herramienta. Son todas las personas atendidas. Esa variable, por ejemplo, si no está aquí, de quién fue el operador que atendió, esa no está identificada en el cubo de PAPSIBI. Por ahora, más preguntas, yo creo que podríamos decirles cómo hacen la diapositiva que nos mostró las pasadas. Sí. ¿Cómo? ¿No lo tienen ustedes? No. Mayamán nos está diciendo que sí, podríamos hacer el ejercicio con prestadores versus EPS. ¿Prestadores? Versus EPS. Claro. Entonces, quitamos las variables de PAPSIBI. Un momentico. Entonces, que hagamos un ejercicio de prestadores contra EPS. Ok, entonces vamos a ver quiénes atendieron. Vamos a ir a RIPS. Vamos a buscar en RIPS los prestadores. Prestadores. Arriba. Ahí. No, pero arriba. Geografía. No, entonces hay prestador, perdón. Voy a poner más campos. Podemos prestar las filas. ¿Dónde estará? ¿Alguien acá nos puede dar eso? ¿Me puede dar qué? Lo de... Ya le digo. Listo. Ok, entonces aquí vemos la tabla de prestadores, quienes prestaron los servicios a estas personas. Recuerden, estamos hablando de 2009 a 2019. Dele clic sobre la A. Botón derecho. El ancho de columna. Ancho. Vale 50. ¿Y este? ¿Qué son esos nombres ahí? Son los nombres de los prestadores. Sí. Ok. ¿Qué dice? Mostrarles que acá. Bueno, entonces ahí tenemos los prestadores. Ahora vamos a poner administradoras. Busquemos en RAF. Y ponga la administradora. Póngala en más filas antes del prestador. Antes. ¿Lo puso o no? Ahí. Entonces ahora me va a aparecer en las filas, en la administradora y luego la lista de prestadores. Entonces ven, por confamiliar aparece esta IPS, perdón. Por Confama, esas IPS. Y si Mayamás estamos buscando. Mayamás, sí. No es esto, Mayamás. Lo que es más fácil. Si vamos a buscar un administrador en particular, podemos poner entonces el administrador en los filtros. Suba el administrador en los filtros. Vale, abajo. Suba a los filtros. Y vamos allá, filtros arriba. Y ahí arriba, busca. Vale, Mayamás. ¿Mayamás es con Y? Sí. Con el Y. Vaya. Ahí está. Ahora aceptar. Con Mayamás. No le cliquen la cosa. ¿Ya? Sí, ya aceptó. Mayamás
ha atendido personas con estas IPS. Ahí pues no sabemos en qué lugar del país, podríamos poner cuál fue geografía de atención, pero ahí ya tenemos cómo estamos filtrando por una EPS las IPS que aparecen atendiendo personas afiliadas a esa EPS. Ahí me parece pues IPS de todo el país con personas que han recibido atención que estaban afiliadas a esa EPS. ¿Ven? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora vamos a ver cómo van a hacer ustedes la solicitud de claves para el cubo. Es esto. Sí, es esa. Sí, de acuerdo. Salud Total nos pregunta que si esas atenciones son por qué especialidad o se asume que es por un equipo multidisciplinario. ¿Se refieren a las atenciones en PAPSI? Sí, a las atenciones en PAPSI. ¿Perdón? Que si esas atenciones son por qué especialidad o se asume que es por un equipo multidisciplinario. A ver, hay algo importante a tener en cuenta cuando hablamos de atenciones en PAPSI. Recuerden que PAPSI, lo que estamos presentando acá, son atenciones psicosociales, del componente psicosocial. Si miramos los RIPS, son cuántas de esas personas que estuvieron atendidas por PAPSI tuvieron atenciones en salud. Entonces ahí, una cosa es la atención psicosocial, otra cosa es la atención en salud. La psicosocial la hacen los equipos contratados por los operadores o por las entidades territoriales para hacer la atención en el componente psicosocial. Las atenciones en salud que aparecen en los RIPS son atenciones realizadas por las IPS bajo contratos con una EPS, pero son, una depende de la otra. ¿En qué sentido? Que lo que estamos mostrando acá de RIPS en el cubo de PAPSI son personas atendidas por componente psicosocial que también fueron atendidas por salud. Si miramos los RIPS en el Registro Único de Víctimas, ahí son todas las personas víctimas que han sido atendidas en alguna IPS del país, sin importar si fueron atendidas por PAPSI o no. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para solicitar el acceso a este cubo y a cualquier otro cubo que tenga el ministerio? Lo primero, tienen que enviarnos un listado de asistencia al correo L. González B pequeña. L. González B pequeña @minsalud.gov.co, que se lo van a escribir en el chat. L. González B pequeña @minsalud.gov.co. Allí ustedes deben enviar el listado de asistencia que debe decir asistencia, capacitación en el cubo de víctimas y cubo PAPSI en la fecha de hoy. Que eso lo diga claramente el listado de asistencia. Lo escanean y se lo envían a Adriana González, a L. González B @minsalud.gov.co. Segundo, una vez han mandado ese listado de asistencia, esas mismas personas que aparecen en el listado de asistencia deben diligenciar lo que está apareciendo en la pantalla. Enviar un correo solicitando el usuario de consulta a este cubo, donde debe tener toda la información que muestra en el lado izquierdo: datos de usuario, el nombre completo, la cédula, la entidad a que pertenece, la dependencia, el cargo, el teléfono, ya sea fijo o celular, el correo de la persona, la fecha de capacitación, o sea, la fecha de hoy, 8 de octubre, el tema, que sería cubos, Registro Único de Víctimas y PAPSI, el tipo de participación, que en el caso de ustedes es virtual, el nombre de la conexión virtual que utilizaron, o sea, tal y como se conectaron a esta conferencia, debe aparecer ese nombre que ustedes utilizaron. Si había más de una persona en esa conexión, poner cuántas personas se conectaron en esa conexión. Si ya tienen usuario de algún otro cubo, deben especificarlo acá, si sí o no lo tienen. Si sí lo tienen, deben decir el nombre de ese usuario. ¿Por qué? Porque
bajo un solo usuario se le da acceso a diferentes cubos, a todos los que sea necesario acceder. Entonces, si ya tienen acceso a algún cubo, simplemente dicen, ya tengo acceso a un cubo, mi usuario es tal, y simplemente a ese usuario se le va a anexar el acceso a estos dos nuevos cubos. ¿A cuáles cubos tiene acceso? O sea, con ese usuario que ya tiene, cuáles cubos viene utilizando, si los viene utilizando, y por último, cuál es la finalidad de consultar la información de los cubos. Entonces necesitamos ahí saber qué uso le va a dar a la información, algo muy general, pero que nos indique para qué va a utilizar la información que le estamos entregando. Este correo electrónico con esta información se lo deben enviar a la mesa de ayuda. Y ustedes ven ahí en la diapositiva cuál es el nombre, el correo de la mesa de ayuda, que es cispro_minsalud.gov.co. cispro_minsalud.gov.co. A ningún otro correo. Al de Adriana le mandan la lista de asistencia, al de la mesa de ayuda le mandan estos datos de cada una de las personas que está solicitando el usuario y la contraseña del cubo. Pregunta Mayamás que tienen acceso a los cubos para caracterización poblacional, que si se podrían utilizar esas mismas credenciales para el acceso a estos cubos. Sí, como les digo, me preguntan que si pueden utilizar una credencial ya existente para estos cubos. Sí, como les digo, mándanle esta información y en las casillas que dicen ¿tiene usuario a cubos? Le dirían que sí. Usuario de acceso a los cubos, le dirían el nombre del usuario. Por ejemplo, el caso mío es gcruz2, entonces yo diría aquí sí, gcruz2. ¿Y a cuáles cubos tiene acceso? Ahí nombraría cuáles tengo. Tengo acceso al de RIPS, al de BDUA, al de Civigila, a cualquiera de los casi 50 cubos que tiene el ministerio, los que estén utilizando ya. Y con esto simplemente ese usuario le asignan el acceso a estos dos nuevos cubos que estuvimos presentando hoy. Recuerden, para cualquier cubo que quieran utilizar, deben solicitar o asistir a las capacitaciones que se hacen presenciales o virtuales aquí en el ministerio para que les den el acceso a cualquiera de los cubos. No por el hecho de tener un usuario va a tener acceso a todos los cubos. Tienen que hacer la capacitación previamente para poder tener acceso a cualquiera de los cubos. Pues así como hoy para obtener acceso a los cubos de víctimas, si quisiera uno de RIPS o quisiera uno de BDUA o de Civigila o de algunos otros indicadores que tenemos, tendría que pedir la capacitación o estar revisando en la página del ministerio donde aparece la programación de capacitaciones a otros cubos, asistir y simplemente ya luego de asistir solicitar que les den acceso a uno de esos cubos. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tienen más preguntas, las pueden poner por acá. Recuerden que la videoconferencia se les va a enviar a los correos, a los mismos que les enviamos la invitación, porque esta quedó grabada por si tuvieron problemas de conectividad para que la puedan ver. Entonces, si ya saben, tenemos grabadas las videoconferencias, las pueden solicitar, se les envía el link para la grabación, de forma que cualquiera de ustedes o cualquier otra persona pueda repasar o verificar lo que se habló durante la conferencia. Si no hay más preguntas, entonces... Sí, por ahora no. Entonces, muchas gracias, esperamos que les haya servido esta capacitación para sacarle provecho a esta información. La idea del ministerio es compartir estas herramientas para que ustedes tengan acceso a información de primera mano y de acuerdo a lo mismo que nosotros utilizamos acá, y que les sirva para hacer sus análisis de población que tanto requieren permanentemente. Hay una última pregunta, y es que si el listado de asistencia debe ser en un formato específico. No, sino el listado que ustedes manejen de las EPS, ese es el listado que nos envían. Un listado oficial, o pues el listado que ustedes utilicen en cualquiera de sus entidades para tomar asistencia a reuniones, ese es el listado que necesitamos. Obviamente lo posible que tenga logos de la organización, de la empresa, y que nos lo envíen escaneado con las personas que hicieron parte del grupo. Y también nos preguntan que si nos envían un listado por asistencia de cada EPS. Sí, les agradecemos que sí sea uno por cada una de las EPS. Sí, preferiblemente cada EPS nos debe enviar su listado de asistencia. Consolidado. No muchos, porque se nos confunde todo y hace más dispendioso la generación de las claves después. Bueno, entonces les agradecemos la asistencia a esta capacitación, esperamos que les haya servido y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.